Buenas tardes, buenos días, queridos amigos y hermanos. Vamos a compartir de nuevo nuestro estudio de los jueves y hoy tenemos un capítulo que Arthur Powell recopiló sobre las formas de pensamiento. Pero antes de que continuemos y vayamos hacia adelante, pues nos toca hacer el recorrido de cada jueves. Recordar que si no quieren que su imagen salga en las grabaciones que serán colgadas en la página YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Y también recordar una vez más que si alguno de vosotros quiere recibir los programas que se realizan por vía Zoom en la sección española, escriban un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, la dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que les puedan incluir en el grupo. Y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo por cualquier motivo, puede hacerlo a la dirección electrónica clarisaelo@gmail.com y les atenderé en lo que sea posible. Y para comenzar a ponernos en situación, en espacio de silencio, tenemos una nueva gema de Oriente que nos dice: solo es sabio el hombre que tiene el control de sí mismo. Solo es sabio el hombre que tiene el control de sí mismo. Y recordemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra. El planeta nos da vida, nos cobija a todos. Y de acuerdo al primero de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica, mantengámoslos en nuestra mente y en nuestro corazón, sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color, es decir, sin distinción de ninguna clase. Y en el capítulo 7 de este tratado de Powell, formas de pensamiento son las que vamos a revisar hoy. Y él nos dice así: el estudio de las formas mentales hace comprender al asiduo estudiante las tremendas posibilidades de tales creaciones y la responsabilidad que comporta el correcto empleo de las mismas. Los pensamientos no solo son cosas, sino cosas extraordinariamente fuertes. Todos las generamos día y noche. El tema de las formas de pensamiento es una de las cuestiones de mayor importancia para el conocimiento de sí mismo, porque tal como aquí afirma y es cierto, todos las generamos día y noche, y porque son cosas que tienen vida, que las lanzamos al espacio que nos circunda y de las cuales somos completamente responsables. Con frecuencia es imposible prestar ayuda física a quienes la necesitan, pero en todos los casos se puede ayudar con el pensamiento, el cual nunca deja de producir un resultado definido. Nadie debiera vacilar
en utilizar este poder plenamente, con tal que lo emplee para fines desinteresados y para impulsar el plan divino de evolución, con tal que lo emplee para fines desinteresados. Y esto implica que además tengamos en cuenta que en ningún caso puede ser para producir en las mentes de otras personas cambios que no están preparados para asumir. Es decir, nosotros, en el caso de que tengamos buenos pensamientos hacia las personas, estos pensamientos no deben nunca de implicar algo que significa alterar la vida y el pensamiento de otras personas, porque la mente de otro ser es un recinto sagrado y nosotros debemos respetarlo completamente. Los cuerpos mental y astral son los que principalmente intervienen en la producción de formas mentales, y es la conjunción del cuerpo mental en su aspecto de concreto y todo el cuerpo astral, que durante la encarnación trabajan continuo y mancomunadamente, siempre están en conexión el uno con el otro. La frase que dice formas mentales no es del todo exacta, por cuanto, aunque las formas producidas pueden ser compuestas de materia mental exclusivamente, en la mayoría de los casos contienen no solo materia mental, sino también astral. Y la mayoría de los casos, porque todo tipo de pensamientos, en la mayoría de los casos se reviste de materia astral y circula por el plano astral como una forma. Aunque en esta obra tratamos principalmente del astral y no del mental, que lo estudiaremos más adelante, dado, como se acaba de decir, que las formas mentales contienen en la gran mayoría de los casos materia de ambos planos, nos ocuparemos del último con el objeto de hacer el tema más comprensible, tanto desde el aspecto mental como del astral. Esta es la portada de otro libro de Annie Besant, que es Meditación, el poder del pensamiento. Un pensamiento puramente intelectual e impersonal, tal como uno relativo a la geometría o al álgebra, que son más bien producidos por aspectos más elevados de la mente, en su aspecto de mente abstracta generalmente, se compondrá de materia mental puramente, cuando se trata de pensamientos relativos a geometría, álgebra, matemáticas, etc., música. Pero si el pensamiento llegara a contener algo de sentimiento, como sentimiento de egoísmo, sí, esto, pero para mí, en alguna forma, o de deseo personal, atraerá a su alrededor materia astral, además de la mental que produce el pensamiento, y entonces se convierte en una forma que circula por el mundo cámico astral, porque es la materia de este plano que ha revestido al pensamiento la que tira del pensamiento hacia este plano. Si el pensamiento fuera de carácter espiritual, si está matizado por el amor impersonal y por la aspiración, aquella aspiración única hacia lo divino, o por un sentimiento profundo y abnegado, contendrá también algo de la gloria y del esplendor del plano búdico, y entonces este pensamiento más elevado
trae consigo algo de la gloria y del esplendor del plano búdico. Fijémonos que, por lo que dice aquí, es bien difícil tener pensamientos de esta naturaleza. Si el pensamiento fuera de carácter espiritual, si está matizado por el amor y la aspiración divina, o por un sentimiento profundo y abnegado, contendrá también algo de la gloria y del esplendor del plano búdico. Todo pensamiento preciso produce dos efectos. El primer efecto es una vibración radiante. Segundo, una forma flotante. Produce una vibración y una forma flotante, porque la despedimos de nosotros y entonces puede quedarse dentro del aura de nuestro cuerpo o puede surgir, sale más allá, y esto lo hace casi siempre, sale más allá y circula por el medio del plano astral. La vibración establecida en el cuerpo mental que irradia del mismo va acompañada de un juego de colores, el cual se describe como parecido al rocío de una catarata al chocar en ella la luz del sol. Es iridiscente, pero elevado a un grado infinito de color y de vívida delicadeza. Esta vibración radiante tiende a reproducir su propio ritmo de movimiento en cualquier cuerpo mental con el que choque. Es decir, tiende a producir pensamientos de la misma índole de los que dieron origen a la vibración. Así que lo semejante atrae a lo semejante. ¿Sí? Se ha de notar que la vibración radiante no lleva consigo el tema del pensamiento, sino el carácter del mismo. No es un tema concreto, sino un tipo de vibración que viene producida, la vibración, por el tipo, por el carácter del pensamiento. Así, las oleadas de pensamiento-emoción, las que se constituyen de pensamientos cargados de emoción, que irradian de un hindú sentado en extática devoción a Sri Krishna, tenderán a estimular el sentimiento devocional en quien caiga bajo su influencia, no precisamente hacia Sri Krishna, aunque también puede ser, si son de su mismo credo hindú, pero en el caso de un cristiano, por ser del carácter, del tipo de pensamiento, lo despertará hacia Cristo, porque es el carácter devocional, no la imagen de Krishna o de Cristo, sino el carácter del pensamiento y emoción devocionales. En el caso de un budista, lo despertará hacia el Señor Buda, etc. De aquí que puse las imágenes para que veamos un poco la idea. El poder de la vibración para producir tales efectos depende principalmente de la claridad y precisión del pensamiento-emoción. Además, como es natural, también depende de la intensidad de la fuerza del pensamiento. Es que depende de la claridad y precisión del pensamiento y de la intensidad de la fuerza con que se emite el pensamiento. Estas vibraciones radiantes disminuyen en eficacia en proporción a la distancia de su fuente. Si lo que surge de uno pierde eficacia conforme se aleja en el espacio astral y va perdiendo esa eficacia. Aquí es lo que dice, aunque
es probable que la variación sea proporcional al cubo de la distancia en vez del cuadrado, como en la gravitación y en otras fuerzas físicas, a causa de la otra dimensión, la cuarta, la astral, que está implicada. 3 son de este plano, la cuarta es la que se denomina comúnmente al plano astral. Entonces, en el plano astral adquiere una fuerza mayor que la que tendría cualquier cosa en el plano físico. La distancia que puede alcanzar con eficacia una onda mental depende también de la oposición que encuentre. Ondas de clase baja de materia astral son usualmente desviadas o contrarrestadas por una multitud de otras vibraciones del mismo nivel. Algo así como un sonido suave queda apagado por el estruendo de una ciudad. El segundo efecto, el de la forma flotante, es producido al pensar el cuerpo mental, produce y proyecta una porción vibrante y flotante de sí mismo, formada según el carácter del pensamiento. Este atrae hacia sí materia del grado correspondiente de finura o de grosor, que toma de la esencia elemental del plano mental. Esta es una forma de pensamiento pura y simple, pues está compuesta de materia mental exclusivamente. Si está compuesta de la materia más fina, poseerá gran poder y energía y podrá emplearse como poderoso agente si lo dirige una voluntad fuerte y constante. Y muchas veces decimos, amor para el mundo, que todo el mundo esté bien y que tal y cual, pero esto no tiene ninguna fuerza. Para que una forma de pensamiento tenga fuerza, tiene que haber persistencia y constancia manteniendo ese pensamiento durante un tiempo continuado. Persistentemente es la palabra aquí, persistentemente, porque de lo contrario nuestros pensamientos son en general muy vagos. No lo son tanto cuanto nuestros pensamientos están basados en algo que nos interesa mucho, que nos ha hecho mucho daño, y estamos todo el día dándole vueltitas a lo mismo y vueltitas a lo mismo. Todos conocéis, ¿verdad?, este tipo de pensamientos. Pues en este caso solemos tener bastante persistencia, pero cuando decimos, bueno, amor para el mundo, que tal y que igual, y paz para el mundo, y paz para todos los seres, y lo decimos y ya está, y pasamos a otra cosa, hablando en general, por supuesto. Cuando el hombre dirige su energía a objetos externos de deseo o está dedicado a actividades pasionales o emotivas, se produce un proceso similar en su cuerpo astral. Una porción de este cuerpo se desprende y reúne a su alrededor esencia elemental del plano astral. Esto sucede aquí. Tales formas de pensamiento, deseo, son el producto de kama manas, pues la mente está bajo el dominio de la naturaleza animal, que es cuando manas está dominado por kama. Cuando manas está dominado por el cuerpo astral, por las emociones y los deseos y las pasiones y los apegos y el largo etcétera, realmente está dominado por la naturaleza animal que todavía tiene mucha fuerza en nosotros. Tal forma pensamiento-deseo
tiene por cuerpo la esencia elemental, animada, por así decirlo, por el deseo o pasión que la hizo desprender. Tanto las formas pensamiento, deseos, como las formas puramente mentales se denominan elementales artificiales. Fijémonos bien. Tanto las formas pensamiento, deseos, las que se producen aquí con la conjunción de estos dos, como las formas puramente mentales que soltemos sin mezcla del cuerpo astral, que soltemos si somos capaces de pensar de una forma tan pura, se denominan elementales artificiales. ¿Por qué? Porque no tienen más vida que la que nosotros le damos al lanzarlas al medio ambiente, no tienen más fuerza que la que nosotros le damos a esa forma de pensamiento y no tienen más duración que la intensidad con la que la hayamos proyectado y acabará por desaparecer, acabará por desintegrarse, desaparecerá, porque no es una forma animada por la vida divina como un ego, por ejemplo. Todo está animado por la vida divina, pero no en el sentido en que lo está un ser evolucionante. Esto está proyectado por nosotros y tiene una duración limitada. Afortunadamente, porque aún y así, el espacio mentoemocional en el que estamos inmersos todos está llenito, llenito, llenito de formas de pensamiento, emoción. Y no todas son muy buenas, al contrario. La inmensa mayoría de las formas mentales lo son de pensamiento-deseo, la mayoría, puesto que son pocos los pensamientos de las personas corrientes que estén libres de deseos o que estén libres de pasión o emoción. Así que la mayoría están conformadas por los dos aspectos, kama, manas. Y nos habla ahora de la esencia elemental, porque hay dos tipos, la esencia monádica. La esencia monádica, esto lo vimos en nuestro curso de estudios sobre la conciencia que algunos de vosotros visteis, nos acompañasteis durante todo el curso, pero seguramente no todos. Entonces, la esencia monádica es la atómica o más íntima condición de la substancia de un plano, de todo plano, de cualquier plano, animado por la segunda oleada de vida. Entonces es la sustancia, la materia, del subestado más elevado de cada plano, del subestado más elevado de cada plano, del subestado más elevado de cada plano. Mientras está libre en el plano, toda esta sustancia del primer subestado se llama esencia monádica. Cuando forma parte de un cuerpo, entonces ya es una composición que forma parte de un ente, de un individuo, en el caso nuestro. Estas son no moleculares y estas, las que forman parte de un ser, son moleculares. Y cuando nos habla de la esencia elemental, dice que generalmente se da este nombre a las combinaciones de materia formadas en los tres reinos elementales. Estos tres reinos elementales son anteriores al reino mineral, pero el estudio de esto de los reinos y de toda esta composición es un estudio muy complejo en el que no vamos a entrar porque no es nuestro motivo y no está dentro de la composición de este curso. Y esta esencia elemental se moldea, está en estos subplanos, pero se moldea.
produciendo formas por medio de agregación, y entonces se producen formas combinadas, formas que duran algún tiempo y acaban por disgregarse. La esencia elemental existe en centenares de variedades en cada subdivisión del plano astral. Esta vasta atmósfera de esencia elemental que está en cada subplano del plano astral, esta vasta atmósfera de esencia elemental responde siempre a las vibraciones causadas por los pensamientos que se producen aquí, y esta responde siempre a las vibraciones causadas por los pensamientos, las sensaciones y los deseos. Esto lo encontramos en el glosario teosófico. Tanto la esencia mental como la astral, las cuales poseen vida medio inteligente, responden con facilidad al pensamiento y al deseo humano. En consecuencia, cada impulso procedente del cuerpo mental o del astral del hombre se reviste inmediatamente, conforma un vehículo de esencia elemental. Y esa empieza a ser una forma de pensamiento. Estos elementales artificiales devienen por un tiempo una especie de criaturas vivientes, entidades de intensa actividad, animadas por la idea, por nuestros pensamientos, que les dimos el origen, que los formamos y los lanzamos al espacio astral que nos rodea. Así, cuando uno piensa en un objeto concreto, por ejemplo, un libro, una casa, un paisaje, etc., construye una minúscula imagen del mismo con materia de su propio cuerpo mental. Esta imagen flota cerca de su cabeza, ordinariamente enfrente a la altura de los ojos. Se mantiene así mientras la persona cumple el objeto y hasta un poco después, mientras la persona está con el pensamiento y hasta un poco después. La permanencia depende de la intensidad y la claridad del pensamiento. La forma es perfectamente objetiva y puede ser vista por quien posea clarividencia mental, clarividencia mentoastral. Estaría más definido. Es objetiva en el plano astral porque cuando nosotros pensamos en una casa, vemos la casa y lo que se proyecta tiene esa forma. Si pensamos en un individuo, también si pensamos en cualquier objeto que tiene imagen, que tiene nombre, entonces lo que se proyecta tiene más o menos perfecto o por lo general bastante imperfecto la imagen de lo que estamos pensando. Si uno piensa en otra persona, crea un diminuto retrato de la misma de la manera descrita. Este es el ejemplo. Si piensa en otra persona, crea un diminuto retrato de la misma de la manera descrita. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reproducir la imagen de una persona por muy bien que la conozcamos? Reproducir en nuestro pensamiento esa imagen con toda fidelidad, como si de una fotografía se tratase. Las formas mentales se han comparado a una pila de Leyden, que es un frasco cargado de electricidad estática, correspondiendo la pila a la esencia elemental y la carga de electricidad al pensamiento-emoción. Así como la pila de Leyden
al ponerse en contacto con otro objeto, descarga en este la electricidad estática, el elemental artificial, generado por nosotros con nuestros pensamientos y emociones, descarga su energía mental y emocional al chocar con un cuerpo mental o astral. Y aquí lo añadí porque es importante, siempre y cuando encuentre afinidad vibracional en ese otro cuerpo mental o astral. Este es el cuadro, el grito, denominado así, que es un cuadro de Van Gogh, pero tiene 4 versiones, todas pintadas por el noruego Edvard Munch. Esta obra fue considerada en su época como arte demente y degenerado, pero no es más que la expresión de un ser que está horrorizado, asustado, que le ocurre algo. ¿Cuántas veces habremos hecho nosotros este gesto? No tiene por qué ser arte degenerado, sino la expresión de algo. Los principios subyacentes en la producción de todas las formas de pensamiento-emoción son los principios que subyacen a la producción de estas formas de pensamiento-emoción. 1. El color, que está determinado por la calidad del pensamiento o de la emoción. Esta calidad determina la vibración, produce una vibración y la vibración produce los colores. En segundo lugar, la forma. Será determinada por la naturaleza del pensamiento o de la emoción. En tercer lugar, por la nitidez del delineamiento que la determina. Determina la precisión del pensamiento o de la emoción. Así tenemos el color, vibración, la forma, determinada por la naturaleza del pensamiento, una casa, una persona, esto, aquello, lo otro. La nitidez, esa capacidad que decía yo, tenemos la capacidad y la precisión para pensar en una imagen de algo o de alguien como si se tratase de una fotografía. La duración o vida de una forma mental depende, 1, de la intensidad inicial. Esos pensamientos, emociones que son tan vagos que apenas están en nuestra mente y emoción por un instante, poca intensidad, muy poca. En segundo lugar, de la fuerza que reciba posteriormente por la repetición del pensamiento, esos pensamientos en los que a veces uno se entrega durante todo el día a darle vueltas a la misma obsesión, sea por su originador, cuando es nuestro el mismo, o por otros que chocan con él y lo retroalimentan, sin que ellos sepan que lo que han pescado ha sido un pensamiento del medio ambiente, se lo han hecho suyo y le han empezado a dar vueltitas. Lo de dar vueltitas también lo entendemos todo, ¿verdad? La vida puede ser reforzada constantemente mediante la repetición. Tal vida, tal forma, puede ser reforzada constantemente mediante la repetición, pues un pensamiento sobre el que se reflexiona adquiere gran estabilidad de forma. Además, atrae formas mentales de carácter similar, fortaleciéndose mutuamente. Por ley de vibración, lo semejante atrae a lo semejante, creando así una forma de gran energía e intensidad. Es a estas formas mentales que se han ido engrandeciendo por el choque y adhesión, pegándose unas a otras, creando este tipo de formas de gran energía e intensidad, se las suele llamar egregores, que pueden ser para bien o para mal. Cuidado con todo esto.
Y aquí nos dice que el egregor de una institución se fortalece con la armonía y la comprensión de sus afiliados. Y esto le permite ser protegida, guiada y ayudada por las divinidades. Este egregor se debilita y hasta muere cuando en una comunidad hay discusiones, peleas, enfrentamientos, chismes, calumnias, quedando sin ayuda y sin protección. Y esto sirve para toda clase de comunidades. En las familias, que no deja de ser una comunidad. En los puestos de trabajo, que es otra clase de comunidad. En los grupos de la sociedad teosófica, en las ramas, que no deja de ser otra forma de comunidad. Y es por esto que se nos dice, se nos insiste, que no permitamos nunca que en una rama se genere ninguna clase de confrontaciones, ni de que se toquen temas que sean completamente ajenos a todo lo constructivo que nos aporta la teosofía para el conocimiento de nosotros mismos. Es de esto de lo que se debe alimentar una rama, creando así lo que ha sido llamado el ángel de la rama, el ángel que se cuida de la rama. Si lo alimentamos, la rama está protegida por ese ángel, que es un egregor, generado por todo el bien que se puede estar realizando en una rama. Así que fijaros si es importante todo lo que se está tocando. Se ha de agregar que una forma mental parece tener el deseo instintivo, por su propia naturaleza, de prolongar su vida. Tiende además a reaccionar sobre su propio creador, el que la ha emitido, evocando en él la renovación del sentimiento que la originó. Por lo tanto, cuando son buenos pensamientos, se sostienen, se alimentan, evocan en nosotros el renovar nuevamente esa clase de pensamientos, sentimientos de carácter elevado. Lo mismo si al contrario, cuidado con todo esto. Reaccionará también, aunque no tan perfectamente, sobre todos aquellos con los cuales se ponga en contacto. Los colores con que se expresan las formas mentales son idénticos a los del aura, por ser mentoastrales. La brillantez y profundidad de los colores dan comúnmente la medida de la fuerza y de la actividad del sentimiento, de lo que se ha aplicado a ese pensamiento, sentimiento, emoción. Para nuestro propósito podemos clasificar las formas mentales en 3 clases. 3. Las vinculadas solamente con el originador, que quedan en el aura del que las origina, pero no van más allá. Las vinculadas con otra persona, que salen del que las ha originado, pero el que las está pensando, las está emitiendo dirigidas a una determinada persona que está en otro lugar. Es decir, que puede estar en la misma casa, pero también puede estar en otra casa, en otra ciudad, en otro país. O sea, son vinculadas con otra persona. Y hay otro tipo que dice que son las que no son precisamente personales. Si el pensamiento de una persona se relaciona consigo misma o fundado en un sentimiento personal, como lo son la inmensa mayoría de los pensamientos, el yo y el mi, etc. Sabemos muy bien de qué van esta clase de pensamientos. En este caso la forma se mantendrá en la vecindad inmediata de su creador, en el aura o casi tocando el aura.
En los momentos en que la persona esté en actitud pasiva, como sus pensamientos y sentimientos no estarán ocupados, la forma mental volverá y se descargará en él mismo. Si nosotros lanzamos los pensamientos, pero no podemos desligarnos de los pensamientos que son, podemos decirlo de esta manera, hijos nuestros. Y la tendencia es a que vengan hacia nosotros que los hemos generado. Además, toda persona actúa como imán y atrae así las formas mentales de otros similares a las suyas, de manera que atrae de afuera hacia sí energía de refuerzo. Y esto es importantísimo, porque si además de que uno tiene buenos pensamientos y emociones, puede atraer cosas buenas hacia sí, estupendo. Pero, ¿y si es todo lo contrario y uno se obsesiona y está por periodos más o menos largos teniendo pensamientos negativos, de tristeza, de rabia, de dolor, de lo que sea, y atrae así a las formas mentales que son emitidas por otros, pero de vibración similar a las suyas, de manera que atrae desde fuera de él hacia sí mismo energía de refuerzo. Importantísimo todo esto. Personas sensitivas. Tengo una mosca de otoño que está todo el rato por aquí dando vueltas. Disculpadme si hago así con la mano. Personas sensitivas se imaginan, en tales casos, que han sido tentadas por el diablo, cuando la tentación es de sus propias formas de pensamiento, deseo. Algo que también es de gran importancia. Sensitivas psíquicas, y se imaginan que cuando les viene un pensamiento y tal, se imaginan que han sido tentadas por el diablo, cuando la tentación es de sus propias formas de pensamiento, deseo. ¿Por qué? Si no hay nada en nosotros capaz de responder a ese tipo de pensamientos, emociones de baja vibración, no nos tocarán, porque esto obedece a una ley universal, que es la de vibración. Por orden de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Lo que no es semejante a nuestra vibración no nos puede tocar. La prolongada reflexión sobre uno mismo, sobre un mismo tema, puede crear una forma de poder inmenso. Tal forma puede perdurar muchos años y poseer por un tiempo la apariencia y el poder de una entidad viviente real. La mayoría de los humanos pasan la vida encerrados literalmente en una jaula de su propia creación, rodeados de masas de formas creadas por sus propios pensamientos habituales. Uno de los efectos importantes de esto es que cada uno contempla al mundo a través de sus propias formas mentales y lo ve todo coloreado por las mismas. De modo que las formas mentales de una persona reaccionan sobre ella misma, con tendencia a reproducirse y establecer así modos de pensar y de sentir que pueden ser beneficiosos si son de carácter elevado, pero con frecuencia limitan y entorpecen el desenvolvimiento, oscureciendo la visión mental y facilitando la formación de prejuicios, ideas o actitudes fijas
que pueden llegar a convertirse en verdaderos vicios. Como ha escrito un maestro, el hombre puebla continuamente el espacio de un mundo propio. Todos nosotros poblamos continuamente el espacio, nuestro espacio de un mundo propio, lleno de los hijos de nuestras fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Estas formas mentales permanecen en su aura, en nuestra aura, aumentando en número y en intensidad, hasta que algunas de ellas dominan en su vida mental, en nuestra vida mental y emocional, de tal manera que el hombre, el ser humano, prefiere responder a ellas en vez de crear otras, porque para cambiar nuestra modalidad de pensar y sentir, nos hemos de poner a hacer ese cambio, esa transformación, con todo el tesón, con toda la intensidad, con toda la continuidad. Así se forman los hábitos, expresión externa de fuerza acumulada. Así también se forma el carácter. Además, como cada ser humano deja tras de sí un rastro de formas mentales, cuando caminamos por la calle lo hacemos en medio de un mar de pensamientos propios y ajenos. Si uno deja su mente en blanco por un momento, y me gusta más decir si deja su mente en silencio por un momento, esos pensamientos ajenos enseguida la llenan. Si uno de esos pensamientos llega a atraer la atención de la mente, ésta se apodera de él, se lo apropia, fortaleciéndolo con su propia fuerza. Luego lo lanza de nuevo afuera y afectará a otros. Así que estamos continuamente haciendo intercambios. El hombre, por tanto, no es responsable por los pensamientos que flotan y se introducen en su mente, pero sí es responsable si los toma, reflexiona sobre ellos, les da vueltitas y luego los lanza de nuevo fortalecidos. Y esta responsabilidad lo es tanto para los pensamientos buenos, si los tenemos, los alimentamos, los nutrimos, los sostenemos y luego los lanzamos, como también lo es para los malos, si los tenemos, porque aunque pensemos que no somos mala gente, si tenemos miedo, si tenemos preocupaciones, si hay ansia, si hay deseos de diferentes clases, ¿quién puede decir que no tiene algunos que lanzados alrededor producirán efectos malos? Aquí vemos una pintura de Lovis Corinne, La tentación de San Antonio. Ejemplo de formas de pensamiento es el de las nubes sin forma, de color azul denso, que se ven a veces flotando como coronas de humo sobre las cabezas de la congregación de una iglesia. En las iglesias en que el nivel de espiritualidad es bajo, porque no pensemos que en las iglesias el nivel de espiritualidad es alto. El nivel de espiritualidad en las iglesias se forma por lo que la congregación, los asistentes llevan y dejan allí. La mayoría de personas, y todos lo habremos hecho en su día, mejor si ya no lo hacemos, hemos ido a la iglesia a pedir, a descargar nuestras cuitas, a pedir, no a dar. Y entonces eso es lo que se forma, la suma de tantos forma. Muchas veces ahí hay
formas de pensamiento muy bajas. Nos parecerá raro, pero los sacerdotes que lleven su tarea en una iglesia, en su comunidad, si son verdaderos sacerdotes ejerciendo sus tareas como sacerdocio, tendrán que hacer un trabajo de transmutación continuamente de lo que allí dejamos, los que vamos a ponerme también en ello por si acaso. Tienen que hacer un trabajo continuo de transformación, transmutación de todo ello. Si no son capaces de hacer esto, pues uno puede ir a una iglesia llevando 3 kilos de carga y salir con 10. ¿Y esto es posible? Sí, es muy posible. Todo depende de todo ese intercambio entre los unos y los otros. En las iglesias en que el nivel de espiritualidad es bajo, las mentes de los hombres llegan a crear hileras de cifras que representan cálculos de operaciones comerciales o especulaciones. En cambio, las mentes de las mujeres crean formas de sombreros, vestidos, joyas, que si la otra, fíjate qué bien vestida va, y yo quiero tener aquello y tal. Y los hombres, operaciones comerciales, especulaciones, coches y otras cuestiones. Sí, porque los hombres y las mujeres somos capaces de entrar a la iglesia sin toda esa carga, si es que la tenemos. Otro cuadro de Giovanni Tiepolo, La tentación de San Antonio. El hipnotismo presenta otro ejemplo de formas mentales. El operador crea una forma mental y la proyecta sobre un papel en blanco, donde sea visible para el sujeto hipnotizado. Puede también hacer la forma tan objetiva que el sujeto la vea y la sienta como si fuera un objeto físico real. Las obras sobre hipnotismo están llenas de tales ejemplos. Si una forma mental es dirigida a otra persona, irá a tal persona, y el resultado de esto será una de dos cosas. Una, si el aura de la persona contiene materia capaz de responder simpáticamente a la vibración de la forma mental, esta quedará cerca de la persona, ya está en su aura, y en cuanto tenga oportunidad, se descargará en ella, en la persona a la que va dirigida, tendiendo a fortalecer en dicha persona el ritmo particular de vibración. Y esto puede ser tanto en los pensamientos de materia elevada como los pensamientos confeccionados con materia de vibración baja. Todo tiene que ver con el tipo de vibración. Si la persona a quien va dirigida la forma mental está ocupada, enviamos un pensamiento a alguien, pero esa persona está ocupada en alguna línea definida de pensamiento que no se corresponde con la que nosotros le hemos enviado, la forma mental que hemos enviado, al no poder descargarse en un cuerpo mental que vibra a un ritmo determinado, queda en la vecindad hasta que el cuerpo mental del destinatario esté lo suficientemente aquietado para permitirle la entrada y entonces se descarga. Si la vibración corresponde para que pueda penetrar allí. Si es de un tipo de vibración que choca con la vibración media que tiene el individuo al que va dirigido esa forma de pensamiento, no le entrará, no le producirá ningún daño. Volvemos al recordatorio.
porque todo obedece a la ley de vibración. Nada nos puede afectar salvo que corresponda a la vibración con la que en nosotros hay. Al descargar esa forma de pensamiento desplegará lo que parece considerable inteligencia y adaptabilidad, aunque en realidad es una fuerza que actúa en línea de menor resistencia, presionando siempre en un sentido y aprovechando todos los canales que encuentra en la persona a la que va dirigida. Tales elementales, pues ya nos ha dicho que estas formas de pensamiento se construyen de materia elemental, tales elementales pueden naturalmente ser fortalecidos de manera que la vida de los mismos se prolongue mediante la repetición del pensamiento. Y en segundo lugar, si por otra parte el aura de la persona a quien va dirigida no contiene materia capaz de responder, la forma mental no puede afectarla. Si el aura de la persona a quien va dirigida no contiene materia capaz de responder por vibración, aquella forma mental no puede afectarla. Por consiguiente, rebotará con una fuerza proporcional a la energía con que ha chocado con el aura de aquel a quien iba dirigida, rebotará y volverá a su creador. Aquella forma de pensamiento volverá a su creador. Por ejemplo, el pensamiento deseo de bebida no puede penetrar en el cuerpo mental de una persona temperante, abstemia. La forma chocará con su cuerpo astral, pero no podrá penetrar y retornará a quien la envió. O si es una de esas formas que ya están circulando por el medio ambiente, no podrá penetrar en el cuerpo astral de una persona que es abstemia. Y como que la parte del capítulo que queda es casi igual a la parte que hemos dado hoy y no nos daría tiempo para poderla realizar esta tarde, ya calculé más o menos que aquí dejaríamos el estudio de hoy, dejamos de compartir y pasamos a la galería, de manera que si hay preguntas, si hay comentarios, si hay alguien que quiera añadir alguna cosa. Bueno, Clarisa, yo quería darte las gracias. Nunca digo casi nada, pero haces unas presentaciones preciosas. Yo no sé dónde sacas las fotos, pero los gráficos ayudan muchísimo a comprender la enseñanza, ¿eh? Y hoy ha sido excepcional, ayuda mucho para ver qué pasa con nosotros y con los demás. Muchas gracias. No solamente hoy, todo el ciclo este es, bueno, todos los ciclos, pero este me encanta. Sí, gracias Manuela. Sí, los gráficos ya son en general los que ya tenemos, uno de ellos lo confeccioné hace muchísimos años y sobre el gráfico hago las llaves y hago las flechas y hago los cambios. Y los otros dibujos pues son Ya. buscando por Google. Al señor Google le pido de la manera más clara posible qué es lo que necesito, ¿no? Imágenes sobre qué. Y entonces, pues bueno, buscando, esta no, hay muchas que no me interesan para nada. Y de vez en cuando encuentro alguna que digo, esta me va bien. Y en aquella que se me abre, me aparecen otras que digo, uy, estas me interesan porque el tema es, y entonces puedo aprovechar. Pero siempre es buscando.
Y claro, hay que pasar muchos ratos, Ya, hay que ya. pasar muchos ratitos para ello. Pero Pero ayuda. bueno, Mm, es para poderlo hacer siempre con la mejor intención, de manera que ayuden a la mejor comprensión posible. Daniel, claro. Hola, Clarisa. Me hola. sumo a las felicitaciones de Manuela, porque realmente son los gráficos y tu forma de explicarlo y eso pues están en armonía, ¿no? Quería comentarte que cuando tenemos pensamientos que están relacionados con los recuerdos, ese tipo de pensamientos también tienen que ver evidentemente con la vibración con las que uno recuerda las cosas, ¿verdad? Pero ¿dónde se quedan? En el aura de uno mismo, entiendo, ¿no? Cuando recuerdas a alguien a lo mejor, que igual ya ni existe, ¿no? Ya, pero claro, nosotros sacamos el recuerdo del almacén, de nuestro almacén de memoria, ¿eh? Lo traemos a la conciencia actual. Tenemos un recuerdo, zoom, lo traemos a la conciencia actual. Y por el tiempo que sea, pensamos en aquello o en aquella persona. Y emitimos una forma de pensamiento. Y ya ha dicho, depende de la intensidad, depende del rato, el tipo de vibración, todo lo que ha estado diciendo. Entonces, aunque sea el recuerdo de un ser querido, lo ideal es que cuando por algún motivo se abre el pensamiento, se abre el cajetín de la memoria, se abre el almacén, se abre y zoom, viene a nuestra memoria que le deseemos que esté en paz y siga su camino. Eso es lo más corto, lo más benéfico que podemos lanzar al mundo, que para nosotros no será dañino porque no nos aprisionará, no nos mantendrá ahí dándole vueltitas, pero que para el mundo no perjudicará. Y para la persona que se marchó, si en este caso el ejemplo es de alguien que falleció, la madre, quien fuere, ¿no? Que no perturbemos el hecho de que ha de hacer su camino. Entonces, que esté en paz y siga su camino. De esta manera, lo que surge de nosotros no nos perjudica ni perjudica a nadie, en ninguno de los planos. Bueno, Hay una pregunta, Clarisa, en el chat. ¿sí? ¿Me la puedes leer, por favor, Ángela? Ay, a ver si puedo, ¿La voy a puedes abrir. ver? A ver, dice Memo Barcenas. Muchas gracias, Clarisa. Consulta. Entonces, ¿la sugestión se da por influencia de pensamientos externos o es de un pensamiento personal? Puede ser por ambos. El propio pensamiento que se haya tenido o que se esté teniendo puede ser viejo, que emerge de nuevo y se repite. Cuando se repite un tipo de pensamiento, se puede llegar a volver una verdadera obsesión, algo obsesivo, que no nos deja, como se suele decir, no nos deja vivir en paz, ¿eh? Entonces esto puede ser el, el fruto de algo que nosotros hemos generado y alimentado, pero también puede ser que hemos tenido esa clase de pensamiento y emitido un tipo de vibración y entonces por orden de vibración atrae del medio, atrae pensamientos que están vibrando igualmente, porque no somos uno, somos tantísimos millones. Y entonces puede atraer y fortalecer el nuestro, con lo cual entonces nosotros se puede convertir en una verdadera obsesión. Ahora bien, en cualquier caso, tanto si lo producimos directamente como si además recogemos del medio ambiente y lo retroalimentamos,
nosotros somos absolutamente responsables de ello. Por el hecho de que si nosotros no alimentamos esa clase de pensamientos de naturaleza obsesiva, de la clase que sea, no habrá ningún pensamiento por los alrededores, ni lejos ni cerca, que pueda afectarnos. Cuando algo se convierte en obsesivo, se convierte en una enfermedad. Pero esta clase de enfermedades no son un virus, no son una bacteria, son cosas que hemos producido nosotros mismos. Por lo tanto, hemos de cuidar mucho cómo pensamos acerca de todo y no permitirnos ninguna clase de pensamientos. Claro, todas estas enseñanzas van dirigidas, en principio, dicho así, a todo el mundo. Pero ya sabemos que todo el mundo no está interesado por el conocimiento de sí mismo, por la teosofía. Entonces realmente va dirigidos a todo el que tiene interés por conocerse a sí mismo y producir un verdadero cambio en sí mismo. Y en este sentido es que se nos dice por activa, por pasiva, de una manera, de otra, con ejemplos de muchas clases. En los libros se nos explica esto que trasladamos, que al fin y al cabo mi trabajo es el de la confección y trasladarlo de la mejor manera que comprendo. Pero el libro no es mío, el libro ya estaba hecho. Todos los libros están hechos, los que usamos. Entonces se nos han dado para que nosotros podamos aprender, comprender y aplicar a nuestras vidas y hagamos una verdadera transformación, de manera que no seamos afectados por nada de todo eso, porque si somos afectados por todo ese tipo de cosas que obsesionan, que degradan, nos invalidamos completamente, ya no solo para nosotros mismos, sino que nos invalidamos para poder ser útiles a la humanidad sufriente. Porque todo, vuelvo a repetirlo una vez más, todo depende de qué vibración estamos emitiendo. Supongo que esto habrá respondido a lo que Memo apuntaba. Clarisa, otra pregunta, a ver qué opinas. Cuando has hablado de que, por ejemplo, si somos capaces, cuando creas un pensamiento o una fotografía, porque una cosa es pensar en alguien y otra cosa es, si cierras los ojos, poder verlo como la fotografía, ¿no? Poderlo ver, porque, bueno, al menos a mí me cuesta visualizar. Pero la pregunta ¿es una protección, por ejemplo, el visualizar formas armónicas, por ejemplo? Eso protegería la mente, ¿no? Quien dice, bueno, sí, Bueno, como si las formas armónicas son de elevada vibración, el tener elevada vibración mental y emocional es en sí misma la vibración elevada la que protege, ¿verdad? como una especie de meditación podría ser, por ejemplo, yo qué sé. Sí, mantener el pensamiento alto. Sí, sí. ¿Eh? En meditación o sin meditación, cuando vamos por la calle, cuando estamos en la cocina, cuando uno está en el trabajo, mantener el pensamiento elevado, alto, de bondad, de amor para toda la creación. Y entonces la vibración que se produce es alta. Y con la vibración alta, cuando alguien sostiene la vibración alta de una manera continuada, a ver, hay todo un trabajo detrás de alguien que ya mantenga esa vibración estable. Significa que por medio de ese trabajo continuado llega un momento en que no se enfada, ve las cosas del mundo, ve los acontecimientos, los comprende, los tiene dentro de lo que es el marco de toda la evolución, sabe lo que es positivo, lo que es negativo,
no se vuelve ciego, más bien al contrario, cada vez ve con mayor claridad, pero no se enfada, su vibración nunca baja y se mantiene dentro de ese estado de armonía. Entonces no es afectado por las condiciones que se están dando en el mundo. Esa es la verdadera protección que uno puede tener, la de la propia vibración. Pues se habla Claro, y mucho de además protege. con esa vibración es con la que puedes ayudar también. Sí, Si es que eso se lanza al mundo y el mundo lo recibe. Y la persona que puede hacer eso de una manera a ratos o de una manera continuada, todo es válido, los ratos también son válidos, para el beneficio del mundo. Está contribuyendo sin personalizarlo, porque es la ley la que determina a dónde puede hacer el bien. No es uno que dice, yo quiero hacer el bien a este, a Pepito y a Juan, pero al otro no, porque no no me hablamos caen bien. bien. No, sí, Esto es lo de la polaridad. Cuidado, que hay mucha gente que está así. Muchas. Están en un estado de polaridad tan grande que le quieren bien a unos, pero no le quieren nada de bien a otros. Bueno, pero ahora estamos hablando en este marco. Y en este marco, y nosotros se nos dice sin distinción. Sin distinción, claro. Para todos. Para el santo y para el criminal. Para todos. El mismo bien. Para todos. Yo quería compartir, Clarisa, sí, que no sé por qué razón, pero siempre, y ahora estoy empezando a comprender un poco más, siempre cuando voy por la calle caminando, miro por encima de las cabezas de las personas. No miro nunca por debajo de la cabeza. Ya quizás, no sé el por qué, ya te digo, no sé cuál es el motivo, pero siempre lo he hecho así. Y no sé si ahora empiezo a comprender un poco del por qué puede ser esa la razón. No sé si tiene algo que ver, no tiene nada que ver, pero siempre me he conducido de esta manera, ¿no? Cuando voy por la calle y me cruzo con gente, nunca miro a las personas, sino que miro por encima de sus cabezas. No sé si eso me impide hacer juicios, a lo mejor, o ¿sabes qué te quiero decir? Me impide... Yo siempre miro a los ojos, Daniel. Ya. A los ojos de todo el mundo. Bueno, ahora ya hace muchos años que ya soy muy viejita y esto no me produce complicaciones, pero de joven me producía complicaciones. Claro, claro, no, es que los ojos también es una entrada de energía, ¿eh? Pero lo he hecho desde niña, no he podido hacerlo de otra manera, Sí. Yo cuando miro a la persona, conecto con ella mirándola a los ojos. Sí, hombre, yo si estoy con alguien también miro a los ojos. Me refiero en este anonimato de cabezas, de pensamientos y tal, miro de no cruzar las miradas, porque las miradas también transmiten cosas que pueden ser, es verdad que a lo mejor me pierdo cosas positivas, pero también a lo mejor me pierdo, y gracias a ello me pierdo cosas menos positivas, vamos a decirlo así. Bueno, Y has de entonces averiguar cómo está es tu como un método, cómo es está como tu un mecanismo, vibración. ¿no? No Sí, no sabemos sé. cuándo se originó esto. Bueno, tú eres el que has de descubrirlo, el qué y el Claro, cómo, ¿no? por eso ahora estoy empezando a entenderme un poco el por qué hago algunas cosas, a lo mejor. Muy bien. Gracias. A vosotros. Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, queridos amigos, esta semana solamente tenemos este encuentro, pero ya mañana prepararé el programa para la semana que viene. Tenemos el martes a Ramón, el jueves a Clarisa y el viernes a Daniel. Semana que viene va a ser un completo. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, todos.